Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este martes 10 de junio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Otra noche caótica se vivió en la ciudad de Los Ángeles. Manifestantes violentos saquearon negocios al tiempo que la administración Trump envía más refuerzos militares para controlar la situación. Además, se envían a China un avión con más de 100 inmigrantes ilegales, muchos de ellos con delitos graves en Estados Unidos. Y se recrudece la violencia en Colombia, ataques con bombas y disparos deja varios muertos. La guerrilla de ese país se atribuye la ola de violencia. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. Por cuarto día consecutivo, la ciudad de Los Ángeles ha sido escenario de violentas manifestaciones. Varios comercios han sido saqueados y vandalizados por los agitadores. Fernando Mejía, desde Los Ángeles, nos da un recuento de lo ocurrido. Así es como se ve la zona destruida y saqueada por los manifestantes. Para los dueños, un día de reevaluación de daños. Para el movimiento proinmigrante en la nación que dio pie a estas protestas, según algunos, es un paso hacia atrás. Y cuando nosotros comenzamos a promover lo positivo de los inmigrantes y tenemos protestas donde hay violencia y disturbios, eso afecta todo el trabajo que hemos hecho por décadas. Durante la noche y la madrugada, las manifestaciones y disturbios siguieron. Varios negocios del centro de Los Ángeles fueron vandalizados, zapaterías como Adidas, una tienda de Apple, farmacias y muchos otros fueron blanco de este grupo de personas enmascaradas. La violencia que vimos ayer es inaceptable, dijo la alcaldesa de Los Ángeles, agregando que no cree que los responsables estén apoyando a la inmigración y que tienen otra agenda. Obviamente no son inmigrantes, porque inmigrantes no van a arriesgar su estatus legal protestando violentamente, poniendo en riesgo a sus familias. Pues aquí están entrando no solamente latinos, hemos visto de otras nacionalidades, morenos que están entrándole también aquí al saqueo y todo esto. Entonces esto ya va para mayores. Y no solo los grupos proinmigrantes están en contra de los saqueos y violencia, el consenso general en las calles de aquellos a los que supuestamente están defendiendo tampoco aprueban este tipo de manifestación. Muy mal, porque nos están perjudicando a la gente. En lugar que hagan las manifestaciones en paz, están haciendo mucho desastre. En el área donde ocurrieron los saqueos esta madrugada fue encontrado un cuerpo de una persona sin vida. Esto está bajo investigación y no se sabe si hay algún vínculo con los manifestantes o cómo fue que perdió la vida. La alcaldesa de Los Ángeles dijo que se investigará, se buscará y se dará con los responsables de los robos y los disturbios y que se van a castigar con todo el peso de la ley. La ciudad y la policía están analizando hacer un toque de queda para el centro de Los Ángeles. Esto se va a decidir en las próximas horas. Fernando Mejía, Voz News, Los Ángeles. Gracias, Fernando, por este reporte. Y debido a estas protestas, la tensión entre la administración Trump y el gobernador de California, Gavin Newsom, sigue creciendo. Como le informamos, el presidente envió a la Guardia Nacional los Marines y no descarta declarar insurrección si fuese necesario. Juan Esteban Silva nos tiene lo último desde el Capitolio Federal. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde el Capitolio. La administración Trump elevando su despliegue militar en Los Ángeles a más de 4,000 efectivos, incluyendo 700 Marines, en respuesta a las protestas contra las decisiones de la administración Trump de deportaciones masivas, de los arrestos de ICE. La medida ocurre en medio de esos enfrentamientos entre manifestantes y policía, más de 120 arrestos en los últimos días, así que una situación muy tensionante la de California. Pero el presidente Trump, miren lo que ha escrito en su red social Truth Social, defendiendo la medida de enviar más tropas, pero además criticando al gobernador Gavin Newsom. También ha hablado el presidente Trump aquí en la Casa Blanca. Esto es lo que ha dicho el primer mandatario. If there's an insurrection, I would certainly invoke it. We'll see, but I can tell you last night was terrible. The night before that was terrible. We have, as you've seen, it was on most of your networks, people with big, heavy hammers pounding the concrete and pounding curbs, pounding it, breaking up and handing these big chunks of concrete to people. And they were taking that concrete, going up on bridges and dropping it into the roof of a car. They were throwing it at our police. They were throwing it at our soldiers that are there. And we got it stopped and we have them. A propósito, televidentes de Voz News, el gobernador Gavin Newsom de California ha calificado la orden presidencial como ilegal y ese es el enfrentamiento que los dos tienen con el presidente Trump,
California ya presentó una demanda federal contra la administración Trump por desplegar tropas sin el consentimiento estatal, y el estado prepara una segunda demanda específica contra el envío de Marines. Pero miren ustedes lo que ha dicho el secretario de Defensa Pete Hegseth aquí en el Capitolio, cuando ante los congresistas demócratas se le preguntó por la decisión de reforzar la seguridad en Los Ángeles. Especially after 21 million illegals have crossed our border under the previous administration. ICE ought to be able to do its job, whether it's Minneapolis or Los Angeles. I have limited time. I asked a budget and they are question. being, Could the Secretary please address the budget? Thank you. You asked about the situation in Los Angeles, and we believe ICE agents should be allowed to be safe in doing their operations. A propósito, hoy en la Casa Blanca pudimos conversar con Sarah Huckabee Sanders, ex jefe de comunicaciones de la Casa Blanca, gobernadora de Arkansas, defendiendo, otra voz que se suma a la defensa de reforzar la seguridad en California. What President Trump is doing is working and has the vast majority of support from Americans, and frankly, they should be more supportive of the efforts that he has going on. Quiero contarles, televidentes de Voz News, que desde el inicio de las redadas migratorias, que aumentaron un 35% en comparación con el mes anterior, las protestas han crecido en tamaño y tensión, llevando a múltiples enfrentamientos. Esas denuncias siguen ocurriendo de uso supuestamente excesivo de la fuerza, pero para la Casa Blanca la justificación es total. Es la información para Voz News desde Washington. Juan Esteban Silva. Gracias por este reporte, Juan Esteban. Y lo que muchos se preguntan es qué piensan los votantes de estas manifestaciones. Miren, una encuesta de YouGov indica que la mayoría de los votantes no aprueba las manifestaciones que se están celebrando para protestar por las redadas de ICE. Según el sondeo realizado el 9 de junio, el 45% de los encuestados desaprueban las manifestaciones y tan solo el 36% las apoya, mientras que cerca del 20% no está seguro de su postura. Los demócratas son quienes más se solidarizan con los manifestantes, con un 58% aprobando las concentraciones. Por el contrario, el 73% de los republicanos se muestran en contra de ellas. Los independientes también las desaprueban en su mayoría, con un 41% de rechazo. Y para seguir analizando este tema en el que Estados Unidos y el mundo entero tiene puestos sus ojos, hacemos contacto con el analista político de PragerU, Franklin Camargo, directamente desde Los Ángeles. Franklin, bienvenido a Voz. Ahora, bajo estas circunstancias, estos disturbios de los últimos días que en realidad han acaparado la atención y los titulares, quisiera empezar por preguntarte cómo ven los residentes de Los Ángeles el envío de más tropas a la ciudad para controlar estas violentas manifestaciones. Mira, como casi todo lo que sucede, lamentablemente, en el país, todo depende de qué posición política tengas. Porque yo creo que el peor problema que tenemos ahora mismo es cómo se está abandonando el sentido común, al menos de un sector político. Y esto lo digo porque California es un estado profundamente demócrata, progresista, a pesar de que Donald Trump y los republicanos obtuvieron importantes mejorías en la última elección de noviembre, pero sigue siendo sólidamente demócrata. Y si le preguntas a un republicano el despliegue de agencias de seguridad federales para controlar los disturbios, la violencia, los saqueos, si se lo preguntas a un conservador o a incluso muchos independientes, les parece increíble, excelente, porque la policía y el gobierno local no está haciendo nada. Pero si le preguntas a los demócratas y a los progresistas, ellos te dicen que esto va a escalar la situación, que es Donald Trump quien tiene la culpa de los focos de violencia que han existido. Así que esta situación es lamentable. Pero yo sí creo que la mayoría de los independientes y también obviamente los conservadores apoyan a esta decisión, porque solamente hay que abrir los ojos y salir a la calle para ver cómo todo está fuera de control. Y justo, Franklin, ha habido fuertes críticas a esta decisión por parte del presidente Donald Trump de enviar a la Guardia Nacional, de enviar a los Marines. Incluso él no ha descartado el declarar la ley de insurrección y enviar más refuerzos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Se justifica o no se justifica? Tú que has estado en Los Ángeles, que has visto de cerca todos estos disturbios, ¿tenían realmente bajo control esta situación las autoridades locales? No, no la tenía. Nadie quiere ver una ciudad o un estado militarizado. Eso es algo que yo la verdad no quiero ver en lo más mínimo, menos en el lugar en donde vivo. De hecho, no sucedía que se federalizara la Guardia Nacional sin permiso o autorización de un gobernador en Estados Unidos desde el año 65, perdón. O sea, prácticamente 6 décadas. Y que esté sucediendo de por sí es lamentable. Pero ¿por qué se da esto? Y es importante que la audiencia lo sepa.
Porque California como ciudad y estado santuario no solamente se ha negado a colaborar con ICE y organizaciones federales para la detención y deportación de inmigrantes, sino que por órdenes de Newsom, de la alcaldesa también de Los Ángeles y otros políticos demócratas y progresistas, se han negado a responder a estos actos de violencia. ¿Qué tipo de actos de violencia? Para que las personas también puedan saberlo y lo pueden ver en las imágenes. Está la quema de automóviles, el ataque a través de piedras o fuegos artificiales a oficiales de seguridad. Está también incluso la quema de vans de medios de comunicación, también de medios de comunicación, saqueos de tiendas. Van a pelear contra las deportaciones saqueando a Adidas o saqueando un restaurante de sushi. Ayer en la noche, esto parece absurdo, me río por lo absurdo que es, pero esto es trágico. Ayer en la noche se saqueó un restaurante de sushi en Los Ángeles. Esto es lo que estamos viendo mientras ondea una bandera de Palestina, una bandera de México, una bandera de la Unión Soviética y quema una bandera de Estados Unidos. Y la policía local no quiere hacer mucho por órdenes del gobierno local. Bueno, justo el representante republicano por California, Darrell Issa, está pidiendo que se investigue el por qué la policía de Los Ángeles supuestamente tardó 2 horas en llegar a la sede de ICE cuando estalló la violencia frente a sus instalaciones el fin de semana. ¿Qué responsabilidad crees tú que tienen las autoridades locales y estatales en el caos que se ha vivido estos últimos días en Los Ángeles? Mucha, porque esto es totalmente evitable. A ver, cuando una persona hace la pregunta, ¿es necesario enviar la Guardia Nacional? A ver, es necesario por la incapacidad, o mejor dicho, por la no acción, por la inacción del gobierno local. Pero en términos normales, esto es igual un contexto que yo creo que el gobierno local pudiese solventar, pudiese responder, pudiese solucionar, pero no quieren. Por eso es que Donald Trump y la administración Trump se ven la necesidad de responder. No es el escenario ideal. Esto representa gastos de recursos, esto representa un conflicto incluso legal entre un gobierno local y el Estado y el gobierno federal. Pero hay una inacción, por supuesto que tienen responsabilidad. Hay varias imágenes de cómo los manifestantes están quemando un automóvil al frente de la policía local y la policía local no hace absolutamente nada. O como bien tú mencionabas, tardaron más de 2 horas en llegar a una facilidad de ICE que estaba siendo atacada. Así que aquí tiene que haber una investigación profunda. Yo no me quiero adelantar a los acontecimientos, pero desde mi percepción, sin ningún tipo de duda, hay una acción, y una acción que es deliberada. Es una acción que simplemente no tiene que ver con recursos o no preparación, sino por órdenes de un gobierno local que no quiere responder a estos actos de violencia. Y que además de alguna manera lamentablemente justifica estas acciones, como hemos escuchado en palabras de la alcaldesa Karen Bass de Los Ángeles, diciendo que esta reacción ha sido provocada por ICE por intentar hacer cumplir la ley de inmigración. Esto verdaderamente yo creo que a cualquiera le parece absurdo. La pregunta del millón, Franklin, es ¿quién está detrás de estas acciones violentas? ¿Son realmente los inmigrantes que salen a trabajar todos los días muy temprano en California, quienes están quemando ahí los vehículos y quienes realmente representan a la mayoría de los hispanos? ¿O quién podría estar detrás de estas acciones? Mira, lo que estamos viendo hoy es hay una renovación o una revolución de lo que vimos en 2020. Este es el nuevo Black Lives Matter. Este es el nuevo George Floyd. Aquí está Antifa detrás, la izquierda más radical. Y por supuesto, uno lo puede ver a través de imágenes, información que tenemos. Hay latinos detrás. Esto hay que decirlo. Ahora, ¿son estos latinos, inmigrantes indocumentados que trabajan en construcción y están asustados por su estatus migratorio y que a pesar de estar ilegales, lo cual es una ofensa menor, son personas en su mayoría buenas? ¿Son estas las personas que están quemando automóviles? En su mayoría no. Son personas que se están apoderando de este movimiento, de esta lucha, de esta causa, que tienen algunos, que uno puede tener sus diferencias, pero que es completamente válido en un país libre, y lo están haciendo para ir en contra de los Estados Unidos. ¿Qué hace o qué lleva a que una protesta en pro de los inmigrantes termine ondeando una bandera de Palestina? Bueno, lo que lo lleva es la motivación ideológica. Aquí el problema en sí mismo no es inmigración, el problema es luchar contra Estados Unidos.
luchar contra este imperio opresor, luchar contra el supremacismo blanco, y por eso ondean las banderas y los símbolos más antiestadounidenses que te puedas imaginar, más antivalores occidentales. Y esto es lo más terrible, porque aquí se está dañando nuestra comunidad, y no solo los inmigrantes indocumentados, los latinos en general, por un grupo de pocos que con una validación y un permiso político de la izquierda más radical y los demócratas están causando caos y destrucción a una ciudad entera. Y lo peor es que aún hay un grupo, pero también pequeño, que lo está justificando. Lo vemos en redes sociales. Yo publico algo denunciando y me dice, bueno, esta es la única forma que nos escuche. No, esta no es la manera. No hay que saquear un restaurante de sushi. Esto es terrible, pero no representa a los latinos, ni siquiera a los indocumentados. Por supuesto, y de alguna manera termina perjudicando a las personas de bien, quienes están buscando una solución para verdaderamente poder permanecer en el país. Esto no les ayuda en nada. Franklin Camargo, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Gracias. El gusto es mío. Hasta la próxima. En relación a estos hechos, los liderazgos de demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes han dado sus puntos de vista sobre las protestas en California y la respuesta de la administración Trump. Vanessa Vallejo nos tiene los pormenores. Vanessa. Mientras los congresistas republicanos apoyan las actuaciones del presidente Donald Trump respecto a las protestas en California, los demócratas incluso están acusando al presidente Donald Trump de actuar de manera inconstitucional. Esta mañana, en una rueda de prensa, el liderazgo republicano en la Cámara de Representantes expresó su apoyo al presidente. El speaker Mike Johnson dijo que lo que está haciendo el presidente es cumplir con sus promesas de campaña y aseguró que las encuestas muestran claramente que los americanos están contentos con eso. Veamos lo que dijo el speaker Johnson sobre la decisión del presidente de enviar a la Guardia Nacional. President Trump was absolutely right to send in the National Guard and to clean up for the governor's failures. You know, Gavin Newsom's been in this effort for the last several months to try to reinvent himself, to rebrand himself, okay? It's pretty difficult to do when your state is a safe haven to violent, criminal, illegal aliens, and you're the one at the helm. You can't hide this stuff. The President of the United States has a responsibility to maintain law and order, particularly when the lives and livelihoods of federal law enforcement officers are threatened. Johnson también aseguró que, en contraste, los demócratas celebran la destrucción de ciudades y el caos generalizado. Mientras tanto, los demócratas de la Cámara también dieron una rueda de prensa. La congresista Nancy Pelosi aseguró que la decisión del presidente es inconstitucional. Escuchemos parte de las declaraciones de Pelosi. The president has said he can't send in the guard without the governor's permission. The president has said, I don't know if I have to obey the Constitution. I hope the president would read Article 10 of the Constitution, and I urge all of you to do that as well, because Section 12046 of Article 10 says that the National Guard cannot be called up by the president without the consent of the governor. Además de estas declaraciones, particularmente el congresista republicano de California, Darrell Issa, ha solicitado una investigación sobre las acusaciones de que el Departamento de Policía de Los Ángeles no acudió a tiempo para proteger a los agentes de ICE que fueron heridos en las protestas el viernes en la noche. Gracias, Vanessa. Vamos a otros temas. La relación del presidente Trump con el exdirector de la agencia Doge, Elon Musk, que pareció estallar públicamente la semana pasada cuando ambos se enfrentaron en público, adoptó un tono más suave el lunes cuando Musk respondió a un video del presidente en la plataforma X. Tuvimos una gran relación y le deseo lo mejor, muy lo mejor en realidad, dijo Trump el lunes en un video publicado por el influencer conservador Alex. Musk respondió a esa publicación utilizando un emoticono de corazón el lunes por la noche. La disputa pública entre los dos parecía estar perdiendo fuerza después de que Musk emitiera aparentemente su apoyo a la gestión de Trump por los disturbios contra ICE en Los Ángeles, California. Y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en Dallas y el Departamento de Seguridad Nacional deportaron a 122 ciudadanos chinos a su país de origen tras encontrarse ilegalmente en los Estados Unidos. El grupo, compuesto por 96 hombres y 26 mujeres de entre 19 y 68 años, fue trasladado en avión desde varios centros de detención estadounidenses a la República Popular China, según un comunicado de prensa de ICE.
Muchos de los deportados habían sido condenados por delitos graves, declaró la agencia. Entre los deportados se encontraban condenados por asesinato, violación, tráfico de personas y narcotráfico. Así nos vamos a la primera pausa comercial. Se recrudece la violencia en Colombia. Ataques de la guerrilla deja varios muertos y destrucción en varias ciudades del país sudamericano. Ya volvemos con esto y más. Recuerde que ya puede ver Voz News a través de su plataforma favorita. Estamos en Apple TV, Fire TV, Roku y la señal de Now Media. Así que vaya y busque nuestro contenido. Recuerde que también puede descargar directamente en su teléfono celular el app de Voz. Así puede ver no solamente nuestro noticiero, sino todo el contenido exclusivo que tenemos para usted. Lo mejor de todo es que es gratis, así que descárguela ya. Quédese, ya volvemos con más de Voz News. La violencia en Colombia se recrudece. Al menos 4 personas murieron hoy en 16 ataques con disparos y explosivos llevados a cabo por disidentes de la guerrilla de las FARC, según informó la policía colombiana. Los ataques con ráfagas de fusil, coches bomba y drones ocurrieron en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, en el suroeste del país, afirmó el director de la policía, el general Carlos Triana. Los responsables son guerrilleros que no se acogieron al acuerdo de paz de las autoridades con las FARC en 2016. Así lo aseguró el funcionario, quien agregó que los fallecidos son 2 policías y un civil. Los rebeldes que operan en el suroeste del país obedecen órdenes de alias Iván Mordisco, el principal cabecilla disidente del país. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mencionó a la mafia internacional como posible responsable del atentado contra un senador opositor y aspirante a la presidencia del país. Las autoridades buscan a los autores intelectuales del ataque del sábado en contra del legislador Miguel Uribe. El político de 39 años recibió 3 impactos de bala, 2 de ellos en la cabeza. Una hipótesis es que el autor del atentado sería la mafia con asiento internacional, escribió Petro a la medianoche del lunes en la red social X. Hay indicios muy fuertes que han llegado a dirigentes muy altos de la oposición y el oficialismo, señaló Petro. Un exalumno de 21 años mató a tiros a 10 personas y luego se suicidó en un colegio de Graz en el sur de Austria, una tragedia sin precedentes en ese país en donde se decretaron 3 días de luto. Las autoridades informaron que en el ataque resultaron también 12 heridos graves, aunque no informaron las edades de las víctimas. El joven austriaco, oriundo de la región, utilizó un rifle y una pistola que poseía legalmente. Él estuvo escolarizado en ese centro durante la secundaria, pero no terminó el plan de estudios, según los reportes. Y escuche esto, Israel expulsó hoy a la activista sueca Greta Thunberg en un avión con destino a su país de origen que hizo escala en Francia tras su detención junto con otros militantes pro-Palestina a bordo de un barco que buscaba llegar a Gaza. De las 12 personas a bordo del velero Madeleine, que transportaba alimentos y suministros para Gaza, 5 activistas franceses fueron detenidos tras negarse a abandonar Israel voluntariamente. El barco de la coalición de la Flotilla de la Libertad, FFC por sus siglas en inglés, fue interceptado por las fuerzas israelíes en aguas internacionales el lunes y escoltado por 2 embarcaciones de la Marina al puerto de Azot. En otro tipo de información, China y Estados Unidos prosiguieron hoy en Londres las negociaciones comerciales cuando Washington parece lanzar señales alentadoras sobre su resultado, un mes después de acordar una frágil tregua arancelaria en Suiza. Poco ha trascendido por el momento de estas conversaciones entre las 2 primeras economías del mundo. En este segundo capítulo de las conversaciones, la delegación de China está liderada por el primer viceministro He Lifeng, mientras que la estadounidense está compuesta por el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer. Y las autoridades estadounidenses de las ciudades sedes del Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026 aseguran que los aficionados extranjeros serán bienvenidos en el torneo. Esto a propósito de las políticas migratorias de la actual administración. Escuchemos los detalles en el siguiente reporte.
Eso es un tema colectivo entre todas estas ciudades de Estados Unidos para asegurarnos que podamos dar la bienvenida a los fans y ofrecer esa experiencia excepcional que queremos ver en 2026. Así lo confirmaron ejecutivos de los comités organizadores locales de las 11 sedes de Estados Unidos que se reunieron en Nueva York el lunes para informar sobre los aspectos logísticos del torneo, incluyendo el transporte, el acceso a los estadios, las zonas para aficionados y el acceso general al país. En la sesión informativa celebrada a poco más de un año del partido inaugural del torneo, el 11 de junio de 2026, las autoridades afirmaron que la administración del presidente Donald Trump mantiene un fuerte respaldo a la Copa del Mundo. Creo que cada vez que organizas un evento deportivo importante, tienes que navegar las aguas geopolíticas. No es único de esta Copa Mundial y no será único de los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 o incluso de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán. 11 ciudades estadounidenses albergarán la mayor parte de los partidos del Mundial del próximo año, junto a 3 de México y 2 de Canadá, que por primera vez será coorganizado por 3 países y disputado por 48 selecciones. Además de albergar partidos del Mundial de 2026, Los Ángeles también albergará el Super Bowl en 2027 y los Juegos Olímpicos de 2028. Bueno, ahí tiene los detalles. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros que ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Cuarto día de manifestaciones violentas en Los Ángeles, California. Los saqueos y vandalismo vivido en las últimas horas obligó al gobierno federal a enviar más tropas para controlar la situación. Para analizarlo, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Comenzamos con esto. Siguen los disturbios a pesar de que ha habido algunos momentos en que las protestas aparentemente habían bajado de tono. Anoche hubo saqueos en varias tiendas de Los Ángeles. Las imágenes siguen dándole la vuelta al internet, al tiempo que los funcionarios demócratas aseguran que todo lo tenían bajo control y que no era necesario que el presidente Trump enviara refuerzos. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Se le salió de las manos a las autoridades de California esta situación y está o no en lo correcto el presidente Trump con el envío de los refuerzos a California? Totalmente. Bueno, se le salió de las manos porque yo creo que ni intentaron controlarlo. Yo creo que de alguna manera lo fomentaron al no actuar inmediatamente. Sabemos que por lo menos en un lugar les tomó como 2 horas responder. Entonces la ley es muy clara, aunque demande el gobernador de Newsom en los tribunales de que el presidente Trump está actuando ilegalmente. La verdad es que si los disturbios son incontrolables y la Fuerza Federal Civil, en este caso ICE, no puede hacer su trabajo, el presidente puede activar la Guardia, federalizar la Guardia Nacional. Ha sucedido en el pasado. La ley también dice que tiene que ser en coordinación con el gobernador, pero si el gobernador no quiere, aún así el presidente puede actuar con tal que esté informado y el gobernador está informado. Eso ha sucedido en el pasado, quizás hace décadas, pero hay precedente para hacerlo, o sea que no es ilegal y esta es una situación totalmente inusual. Para mí lo increíble es que todo el día de hoy hemos tenido a los demócratas teniendo conferencias de prensa, hasta Hillary Clinton reapareció diciendo que las manifestaciones eran mayormente pacíficas. Si Hillary Clinton no está ahí, todas las imágenes que vemos objetivamente son de violencia, de destrucción de propiedad, de ataques a agentes federales y policía local, incendios, se han paralizado vías públicas. O sea, ¿de qué están hablando? De que son mayormente pacíficas. O sea, esto obviamente es un esfuerzo mediático de los demócratas para cambiar la narrativa y tratar de culpar a Trump. Pero antes de que llegaran la Guardia Nacional a California, ya sabíamos que esto estaba totalmente fuera de control. O sea, que no puede decir que fue después de que llegara la Guardia Nacional. O sea, que es realmente preocupante. Hoy estuvo también el secretario de Defensa testificando ante el Congreso. Así es. El presidente Trump ha pedido que lleguen hasta 4,000 tropas, es más 700 Marines de la base de Marines en San Diego. Y aparentemente esto nos va a costar a nosotros, porque todo este desorden, poner orden, nos va a costar más de $130 millones. Ese es el estimado. Esto es increíble, pero se están expandiendo. Como tú sabes, estás transmitiendo desde Dallas. Ha habido manifestaciones en Dallas, Nueva York, Chicago.
Se han contado más de 25 manifestaciones alrededor del país. Esto es bien coordinado, esto va a continuar, tenemos que seguir monitoreándolo porque la izquierda quiere desorden, caos y violencia. Vanessa, ¿qué te parecen las críticas de los demócratas al despliegue de los militares y, de alguna manera, al justificar este tipo de acciones? Por ejemplo, escuchábamos a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, diciendo que esto había sido provocado por ICE, que ella pedía, o sea, ella no pedía que se detengan las manifestaciones violentas, sino que ICE deje de hacer su trabajo para que entonces esto cese. De la misma manera, otros demócratas se han sumado a la lista. Ahora que Alfonso mencionaba lo del presupuesto, hoy el secretario de Defensa era cuestionado sobre cuánto iba a costar este despliegue. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la reacción de los demócratas en torno a esto? Yo creo que ellos deberían saber y tienen que saber que entre más rápido se acaben estas protestas es mejor para todo el mundo menos para los demócratas que quieren pintar a la administración del presidente Trump como una administración violenta, que viola la Constitución, porque eso es lo que están diciendo. Pelosi ha salido a decir que el presidente está violando la Constitución, que el 6 de enero, y volvieron otra vez con el 6 de enero, que el 6 de enero no sacó a la guardia, pero que ahora sí saca a la guardia. Es decir, este tipo de cosas solo le conviene, y eso que no sabemos si efectivamente les conviene o no, porque yo creo que mucha gente, es decir, esto puede salir, es una apuesta de los dos partidos, esto les puede salir mal a los demócratas y creo que así va a ser, pero ellos en su estrategia y en su cabeza creen que esto ayuda a su retórica de que el presidente está haciendo las cosas de manera inconstitucional y que es una especie de dictador violento. El asunto es que para todos, para la gente normal, no para los políticos ni para la élite demócrata, lo mejor es que eso se acabe lo más pronto posible, para que la gente que es pacífica y que quiere protestar bajo la ley y bajo las normas pueda hacerlo. Pero evidentemente esto ya está tomado por vándalos, ya está tomado por agitadores pagados, según ha dicho la administración Trump. Entonces esto hay que frenarlo por el bien de la gente que vive ahí, por el bien de los mismos hispanos, hay que frenarlo lo más rápido posible. Esto solo le conviene a los demócratas y a su estrategia que tienen en la cabeza, que no sé si les vaya a funcionar. Bueno, justo el FBI está investigando quién podría estar detrás de estos agitadores financiando estas acciones violentas. Orlando, ¿qué crees que se podría encontrar? Bueno, que hay grupos de extrema izquierda que no son diferentes a los de Antifa en su momento, a los que agitaron Black Lives Matter, que no son diferentes a los que han generado el odio en redes sociales, históricamente los que han impuesto una retórica completamente belicosa, guerrerista contra sus adversarios, y son los mismos que pues ganan réditos de hacer incendiar al país. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Vanessa. Yo creo que aquí todo el mundo está apostando. Efectivamente, aquí todos están asumiendo riesgos. La administración Trump está haciendo lo que corresponde, que es utilizando la fuerza del orden para poner orden. Estas no son manifestaciones pacíficas que se puedan inscribir en la libertad de expresión y el libre derecho a disentir. Esto es otra cosa, esto es una especie de insurgencia violenta contra las fuerzas del orden. ICE está haciendo su trabajo. Quien cometió el delito de haber entrado ilegalmente al país, pues puede estar expuesto a una deportación. Y ICE lo que está haciendo es eso. No han abordado a ningún ciudadano americano se le ha violentado sus derechos, a ningún inmigrante se le ha violentado sus derechos. Es simplemente su trabajo de una manera severa, como tiene que ser y como la situación lo exige. Y estas personas que legítimamente pueden expresar su disconformidad con estas medidas han decidido asumir la vía de la violencia. El problema es que en la medida en que la administración trate de contener las manifestaciones, puede haber excesos, esto se les puede seguir saliendo de las manos, puede haber violencia, la violencia va a generar más rabia va a generar muchas más manifestaciones y esto pudiera generar una espiral que no acabe sino hasta que ocurra una tragedia o más tragedias de las que ya han ocurrido. Claro. Estoy de acuerdo completamente con posturas como la del senador Fetterman dentro del Partido Demócrata. Esto tiene que acabar y tienen que ser los mismos demócratas los que neutralicen esto. Ahora, aquí llama muchísimo la atención eso, que en este caso las autoridades locales, tanto a nivel local como estatal, que son demócratas, no están recibiendo la ayuda por parte del presidente Trump, sino haciendo todo lo contrario. El gobernador de California, Gavin Newsom, dio a conocer que sometió una moción
para bloquear precisamente una moción de emergencia para bloquear el despliegue de los Marines y la Guardia Nacional en Los Ángeles. ¿Cómo podría resolverse esta moción, Alfonso? ¿Puede realmente bloquear el gobernador esta acción? Bueno, en primera instancia, como juez liberal, posiblemente sí la pudiera bloquear, efectivamente. Pero siendo una circunstancia de emergencia, la administración puede ir en alzada al Tribunal de Apelaciones y después al Supremo si no prevalecen apelaciones. Yo creo que en este caso, si cita sobre todo la ley de insurrección federal, yo creo que la administración puede, el presidente puede utilizar la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas. Yo creo que sí lo puede hacer y creo que si llega al Supremo, el Supremo le daría la razón al presidente. Pero mira, yo honestamente creo que los demócratas están cavando su propia tumba. Yo creo que esto afecta políticamente más a los demócratas. Fíjate que si la mayoría estuvieran reaccionando como el senador Fetterman, que lo ve políticamente, dice, caramba, esto es un desastre, no podemos mentir, es anarquía, mis colegas demócratas tendrían que decir la verdad. Eso pues les permite tener credibilidad, porque aquí las imágenes no mienten. Esto no es cuestión de tratar de crear alternativas, narrativas alternas. Aquí es obvio lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que a la mayoría de los votos, esto sin lugar a dudas entusiasma, energiza a la base izquierdosa del Partido Demócrata, definitivamente. Y a eso es lo que está respondiendo el establishment del Partido Demócrata. Pero los votantes moderados, la gente de centro en este país, cuando ve esto, no responde bien, porque quizás no favorecen la deportación de ciertas personas, pero cuando ven gente metiéndose en una tienda de Apple, y no son pocos, no son 2 personas, son montones de personas metiéndose, llevándose celulares y otras cosas. La gente dice, claro, ¿por qué están haciendo esto? Y no es solo una tienda de Apple, son otras tiendas. La gente dice, la gente no favorece eso. Ven al Partido Demócrata defendiendo a los criminales. O sea que, francamente, yo creo que esto no ayuda a los demócratas y me parece que a la larga, si esto se prolonga, le va a hacer más daño a ellos. Hoy hay un elemento que se agrega a todo este caos y es que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señala a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de estar alentando estos disturbios. ¿De qué manera pudiera estar alentando la presidenta de México estos disturbios, Vanessa? Pues yo creo que cuando tilda a la administración de estar enviando a la gente de manera ilegal, de estar tratando mal a los mexicanos, sí, como que los victimiza y de esa manera pues hace que la gente se sienta como que se sienta con el derecho de hacer este tipo de cosas, que es lo mismo que han hecho los demócratas durante años, decirle a la gente que si vino ilegal y lo deportan es que lo están despreciando, es que no lo están respetando, cuando es que definitivamente son los que entran de manera ilegal, los que rompen las leyes de un país. Entonces sí, se trata de retórica y la retórica durante años, particularmente de los demócratas, pero que es la misma que utiliza en realidad Claudia Sheinbaum, lo que ha hecho es hacer que mucha gente crea que tiene el derecho a hacer este tipo de cosas en este país, más cuando además venimos de 4 años de una administración Biden, donde se le permitió a millones de personas pasar, tener salud y un montón de servicios gratis. Ellos se sienten con el derecho de esto, lo cual es completamente ridículo. Ahora, hay una pregunta que quisiera realizárselas a todos, porque independientemente de este tipo de disturbios que evidentemente condenamos, y yo creo que todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros estamos de acuerdo con estos disturbios violentos. En el otro lado de la balanza hay una pregunta sobre este otro aspecto de los operativos migratorios que se están llevando a cabo por parte de la administración en este momento. Vemos a varios diarios señalando, como el New York Times, el Wall Street Journal, el día de hoy, una supuesta instrucción por parte de uno de los asesores de la administración Trump, que es Stephen Miller, de haber dado una directriz de deportar a cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio. Simple y sencillamente, si están ilegales en el país, hay que deportarlos de manera inmediata como una manera de cumplir con una cuota o una meta de deportaciones. Quisiera escuchar sus reacciones en torno a esto, si es la dirección correcta para la administración, si es la dirección correcta para los republicanos de cara a las elecciones de medio término, y si me pueden decir su opinión cada uno en 30, 40 segundos, comenzando contigo, Orlando.
No me parece que sea lo correcto. Esto no se trata de llenar cuotas y de cumplir metas en números, sino de asegurar el país, de imponer el Estado de Derecho y obviamente recuperar la soberanía del país. Yo no creo que deportando a la señora, a la abuela que tiene 20 años y que no se ha formalizado, en vez del criminal y enfocarse en el criminal, vaya a solventar algo. Sobre todo, creo que no es inteligente en términos electorales. Yo creo que esta administración o Donald Trump como candidato logró algo histórico, que fue atraer el voto hispano que está en contra de políticas socialistas y de la cultura woke, y creo que esto podría afectarlo. Alfonso. Mira, yo creo que la mayoría de los americanos apoyan las deportaciones. Yo creo que dentro del mundo MAGA hay un gran sector que no apoya al que se remuevan personas que no tienen récord criminales, que no son un peso para el país. Entonces me parece que es errado remover personas que llevan mucho tiempo aquí, que han hecho de este país su hogar y están contribuyendo a la economía y a nuestra sociedad. Como dije ayer, preferiría ver unas prioridades en las deportaciones que se enfoquen principalmente en criminales serios, personas con orden de deportación y otras personas quizás que no están trabajando, que están viviendo solo de beneficencia. Esa gente se puede remover, pero yo creo que los que están trabajando, que llevan mucho tiempo aquí, definitivamente no deben de ser removidos. Y cerramos contigo el tema, Vanessa. A mí sí me preocupa mucho lo que puede pasar con el voto hispano. Yo creo que no es solo las deportaciones, sino también la forma, digamos, de comunicar esto que se está haciendo desde algunas personas cercanas al presidente, el, digamos, burlarse, el celebrar, el hacer como sentirse orgulloso de lo que en realidad, pues para una persona, por más ilegal que sea, pues es una tragedia para una persona y para una familia, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de narrativa puede molestar mucho a los hispanos, incluso a los que están de acuerdo con deportaciones masivas, porque es una forma de decir que los hispanos están prácticamente con la culpa de todo lo malo que pasa en el país. Eso es lo que algunas personas, y es una lástima porque dentro de la administración Trump hay gente muy buena que reconoce el valor de los hispanos, pero hay unas cuantas que digamos son muy vocales y eso puede tener un efecto muy negativo en el voto hispano. Ojalá se den cuenta de ello. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de voces. Mientras el precandidato presidencial Miguel Uribe sigue en estado crítico luego de recibir varios disparos el pasado sábado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó la madrugada de este martes un mensaje en la red social X sugiriendo que la mafia internacional podría ser responsable de este atentado. Además, hoy se reportaron varios ataques violentos, dejando a varias personas heridas en varias localidades de Colombia. Para analizarlo, regresamos con nuestros analistas y comienzo contigo, Orlando. Colombia está de alguna manera volviendo a la época de violencia desmedida. El día de hoy se dan varios ataques aparentemente adjudicados a disidentes de las FARC, parte de la guerrilla que no fueron parte del acuerdo que llegaron las FARC en 2016 con el gobierno. Y luego estas declaraciones por parte de Petro sugiriendo que la mafia internacional podría estar detrás del ataque de Miguel Uribe. ¿Cómo lo ves? Oye, ayer Petro decía que el atentado contra Uribe pudo haber sido para desestabilizar al gobierno, para afectarlo a él y a su gobierno. Es completamente insólito, es irrespetuoso, es inaceptable por parte del jefe de Estado de Colombia, del comandante de las Fuerzas Armadas. Esto es vergonzoso. La verdad es que Colombia está muy preocupada. Recordamos que obviamente esto ya había ocurrido en los 80, los 90. Colombia era quizás el país más peligroso del hemisferio y gracias al presidente Álvaro Uribe logró convertirse en uno de los más prósperos del hemisferio y más seguros. Ciudades como Medellín eran las ciudades más seguras incluso del continente, por encima de ciudades de Estados Unidos. Pero desafortunadamente un milagro como ese pues puede desmontarse en una cuestión de 2 años y es lo que ha provocado Gustavo Petro. Es terrible, en manos de él es que está la seguridad de Colombia, de los precandidatos, de los opositores. Esto es aterrador. Hoy hubo, como tú decías, Karina, 15 atentados terroristas simultáneamente
van más de 6 asesinados, van múltiples heridos, la mayoría fueron contra policías. Esto es vergonzoso, es aterrador lo que está sucediendo en Colombia y ojalá la sociedad se alce lo suficiente como para obligar al gobierno a hacer lo que le corresponde. Vanessa, ¿cómo ves lo que está pasando en Colombia tú como colombiana? ¿Cómo ves esta situación de violencia, esta oleada de violencia del día de hoy en donde ya van varias víctimas, en donde sigue el terror apoderándose obviamente de la ciudadanía ante estos ataques? Pues es una situación muy, muy peligrosa para el país. Yo creo que aquí ya se cruzó una línea. Yo creo que, aunque digamos que oficialmente no se ha dicho ya que son las FARC, yo creo que por los atentados que hemos visto en esta madrugada, yo creo que ya es claro que todo esto tiene que ver con las FARC y por información que han recibido algunas senadoras. Lo que estamos viendo es, digamos, una historia ya conocida en Colombia, que son los guerrilleros, la extrema izquierda, que en realidad son narcotraficantes. Recordemos que las guerrillas en Colombia no eran nada, sino hasta que entran al negocio del narcotráfico. Entonces, claro, tienen todo el dinero del mundo, porque el narcotráfico, pues, por supuesto, da mucho dinero. Entonces, las guerrillas narcotraficantes lo que están haciendo es matando a la gente que se opone, generando terror, generando caos. Quién sabe si lo que buscan es, en medio de todo esto, intentar hacer otro acuerdo con el presidente Petro, que seguramente estaría dichoso de hacer otro acuerdo como el que ya se hizo en Colombia. Y por supuesto lo que buscan es, por un lado, el terror y por el otro lado buscar concesiones y no sé si esto vaya a terminar. Hay una posibilidad que es muy peligrosa y es que hay una posibilidad de que el presidente Petro diga: no hay condiciones para las elecciones, no va a haber elecciones en este país. No sé si eso es lo que está buscando la guerrilla, pero por lo menos las otras dos cosas, generar terror, dar miedo y buscar otro tipo de concesiones políticas, pues está claro que es lo que están buscando por ahora. Terrible. Alfonso, ¿qué validez tienen las declaraciones del presidente Petro de decir que hay un complot internacional en su contra y que por eso intentaron asesinar a un opositor? Pues mira, obviamente no tienen ninguna. No Ni sé lógica, ¿no? si el presidente Petro sabe que nadie lo toma en serio. O sea, realmente está a nivel de Maduro o peor. O sea, a veces es totalmente incoherente con las cosas que dice. Pero mira, yo lo veo desde Estados Unidos. Como sabes, yo estuve 8 años en la administración Bush. Colaboramos muy de cerca con la administración del presidente Álvaro Uribe. Me recuerdo estar en algunas reuniones con el presidente, eventos donde incluso se firmaron acuerdos de colaboración para apoyarlo en sus esfuerzos para estabilizar el país y garantizar la seguridad y la paz. Y me da pena que esto esté sucediendo, que haya una posibilidad de que esto regrese. Y yo creo que nuevamente el responsable es definitivamente el presidente Petro. O sea, esta actitud, yo no sé si ingenua o quizás malintencionada de colaborar de alguna manera con la guerrilla, con los grupos armados y tratar de negociar con ellos. No hay forma de negociar con estos grupos. Y lo que estamos viendo ahora es que cuando uno entra en ese proceso de tratar de complacerlos, de negociar, nunca están satisfechos y estos atentados, estos ataques terroristas, lo que buscan es más concesiones todavía. O sea, ven un presidente débil que puede manipular y eso lleva a la violencia. O sea, realmente si uno quiere paz, a veces hay que prepararse para la guerra, ¿verdad? Hay que asumir una posición de fortaleza para que estos grupos pues vean que no les conviene incurrir en violencia, pero aquí lo que vemos es grupos armados que se sienten totalmente impunes. Y vuelvo a hacer el paralelo con México, lo mismo que pasó con López Obrador y ahora continúa con Sheinbaum. Cuando ellos ven un presidente que los está acomodando, pues tratan de aprovecharse y la violencia va a aumentar desafortunadamente. No sé, me da mucha pena y siento un gran pesar por lo que están pasando los colombianos. Terrible. Rápidamente, antes de pasar al siguiente tema, en relación al atentado en contra de Miguel Uribe,
La llamada defensora del pueblo de Colombia, Iris Marín, se refirió al caso del menor acusado de dispararle, diciendo que merecía una segunda oportunidad, que había que darle una segunda oportunidad. ¿Cómo lo toman esto? No sé quién lo quiera contestar, Orlando o Vanessa. ¿Y creen ustedes que esto puede realmente garantizar una investigación imparcial? También escuchábamos las primeras declaraciones de Petro al respecto, diciendo que había que proteger a la niñez, a la infancia en Colombia, porque el atacante, al menos el material, tiene 14 años de edad. ¿Cómo lo ven? Esto es inaceptable. Esto no es un niño. Él decidió cometer un delito de adultos, por lo tanto hay que tratarlo como un adulto. No fue cualquier delito. Le disparó a quemarropa en la cabeza a un precandidato presidencial, miembro de una familia honorable de Colombia. Todo el peso de la ley y ojalá se pudra en la cárcel este asesino. Y ojalá se llegue a los verdaderos autores intelectuales, ¿no? ¿Quién estaría detrás de este niño de 14 años para cometer este atentado? Vámonos al siguiente tema. Israel expulsó hoy a la activista sueca Greta Thunberg en un avión con destino a su país de origen. Hizo escala en Francia tras su detención junto con otros militantes pro-Palestina que se encontraban a bordo de un barco que buscaba llegar hasta Gaza. Alfonso, aquí comienzo contigo. Explícanos un poco quién es Greta Thunberg. Oh, Dios mío. Pues mira, es una niña activista que empezó en el activismo hace, no sé, 7 años, ¿verdad? Ella dice que es una ambientalista ecologista, aunque apoya el aborto, ¿no? No sé cómo uno puede ser ecologista y creer en la destrucción de la especie más importante en el planeta, ¿verdad? Pero le gusta participar de eventos para llamar la atención. Ahora que ya es mayor, que tiene 22 años, pues está expandiendo su portafolio para incluir otros temas de izquierda y ahora se ha abanderado con la causa pro-Hamas, pro-Palestina. Ella dice que lo que Israel está haciendo en Gaza es genocidio, imagínate. Y pues era parte de una flotilla, fueron en un barco de activistas de izquierda para supuestamente llevarle comida y medicamentos a la población de Gaza. Como sabemos, el puerto de Gaza está cerrado porque Israel tiene miedo que por ahí cuelen armas para Hamas. La Marina israelita intervino, envió el barco a Israel y obligaron a ella y a sus compañeros a que vieran un video de lo que sucedió en octubre del 2023. Me parece muy bueno. Y finalmente la deportaron, la pusieron en un avión y desde el aeropuerto Ben Gurión le enviaron de regreso a yo creo que es Noruega o Sueca, un país nórdico de eso. Mira, yo creo que lo que ella demuestra ella es la niña, el símbolo de los activistas woke de izquierda, que siempre está furiosa, mal vestida, no muy bien bañada, aseada, siempre se ve furiosa, ella se ve furiosa. Hoy le preguntaron al presidente Trump y él dijo que necesitaba un curso de anger management, de manejo de ira, porque siempre se ve furiosa. Esta gente me da pena, yo creo que la gente puede expresar su opinión, pero no entiendo por qué tiene que estar tan furiosa. El problema es que, claro, ellos ven su ideología como verdad absoluta, lo que es totalmente ridículo, son opiniones, ¿verdad? Claro. Pero bueno, es lo que es y realmente molesta a muchas personas, incluyéndome a mí. Ahora, la pregunta es, Vanessa, ¿la expulsión de esta activista mejora o empeora la imagen de Israel ante la opinión pública internacional? Pues yo creo que la gente pudo ver cómo la trataron, incluso le dieron un sándwich, puede ver la diferencia vi varias publicaciones en Twitter cuando decían como secuestrada por Israel y ella ahí sentada comiéndose su sándwich o recibiendo su sándwich y luego secuestrada por los palestinos y obviamente las niñas desangrándose, pues con toda la tragedia que les hicieron a estas niñas. Lo único fue que yo creo que el ejército de Israel no se quedó ahí con la espinita y la pusieron en el viaje de vuelta en el asiento justo al lado del baño, ese último que es tan incómodo que uno no puede echar la silla para atrás y que va hacia adelante al lado del baño. Eso fue lo único que le pasó, ahí la estamos viendo justo al lado del baño la pusieron, pero de resto la trataron muy bien. Yo creo que queda muy claro lo bien que actúa el ejército. Finalmente, Orlando, y para cerrar el tema, yo creo que lo que muchos se preguntan es por qué estos activistas que movilizan a masas y que son tan mediáticos como el caso de Greta Thunberg, toman la causa pro-Palestina y no la causa pro-Israel. Por ejemplo, de manifestarse a favor de la liberación de los rehenes que tiene Hamás desde ya van a ser casi 2 años.
¿Por qué vemos este tipo de activismo siempre de izquierda a favor de causas como la de Hamas? Greta Thunberg es una acomplejada, ¿no? Y claramente tiene muchas frustraciones, lo podemos ver reflejado en su rostro, frustraciones que ha ido arrastrando, y ella ha generado algo que un pensador británico, Roger Scruton, llamaría oikofobia, que es el desprecio a lo propio. Como desprecian lo propio, desprecian su sociedad, desprecian a Occidente, pues naturalmente se alían de las causas que odian a Occidente y que le están haciendo tanto daño a Occidente. Es claro que la causa palestina es hoy la que grita antes de cometer un atentado en Washington o un atentado en París. Esa es la causa por la que hoy apoya Greta Thunberg, y es porque en esencia se odia a sí mismo, odia a su sociedad, odia la grandeza de nuestras sociedades y se ha decidido poner del lado de los malos. Igual cuando era activista climática o cuando odiaba a Trump o lo que sea, ¿no? Ella siempre ha elegido el lado de los malos. Pues ahí está. Bueno, terminó rápidamente ese viaje que pretendían hacer a la Franja de Gaza. Con esto nos despedimos porque se nos terminó el tiempo, pero como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y gracias sobre todo a ustedes por su preferencia. Queremos de verdad agradecer su apoyo, el seguirnos a través de las redes sociales, el compartir este noticiero con amigos y familiares. Y esto lo puede hacer de manera muy sencilla, yendo a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Recuérdese suscribirse, activar la campanita para que reciba todo el contenido. Yo estaré fuera unos días en una asignación especial cubriendo el Foro Madrid desde Paraguay. Desde ahí les voy a tener actualizaciones de todo lo que está sucediendo en el mundo conservador hispano. Pero siga en sintonía de Voz News, que aquí lo vamos a mantener bien informado. Gracias por su preferencia. Que pase una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.